regreso en nuestro segmento final y vamos a conversar con nuestro queridísimo doctor Jorge Abraham Santiago Luna desde la ciudad de Pichucalco, en México. No, Villahermosa, Tabasco. Dios Padre, este cerebro mío. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, ¿y tú? No, tú viste, yo me quemo en geografía en el día de hoy, ¿eh? Está bien, bueno. A Doctor. veces cuesta seguirme la pista. Muy bien. Félix, súbeme un poquito aquí adentro, gracias. Doctor, vamos a conversar sobre un tema bastante extraño, importante, revolucionario, controversial. No sé cuál de todas le pega. Pero nosotros estuvimos viendo que había una publicación, incluso lo estuve conversando contigo, que indicaba el uso de drogas psicodélicas para tratamiento del estrés postraumático. Oh, wow. Lo primero es conocer y saber qué son drogas psicodélicas, doctor. Claro, tal como tú dices, Cris, este es un tema controversial, interesante, muy curioso. Y sí, hay que empezar por la definición. Un psicodélico es una sustancia que puede ser sintética o natural, que a través de una reacción química en el cerebro modifica nuestra mente de forma transitoria, no Transitoria. permanente. Así es. Uh-huh. Y actualmente quienes llevan la batuta en cuanto a los estudios al respecto es Estados Unidos, porque ellos modificaron su legislación para que ya no sean sustancias ilícitas y entonces se puedan estudiar. Pero específicamente para este tipo de tratamientos con supervisión médica sería su uso. No solamente. dije que voy a un sitio y compré y vamos a ver qué pasa. No, exactamente. Solo para esa utilidad específica lo avala o lo autoriza la FDA. Okay. Que sería ni siquiera como el tratamiento, más bien es un apoyo o una herramienta dentro del tratamiento psicoterapéutico que llevan estas personas. A ver, doctor, no es que yo voy a llegar a un sitio y voy a decir, mire, yo sufro de estrés postraumático, deme mi hongo. Y ya, No, y voy a ser no, feliz y todos mis problemas se van a ir. No. para no es así. nada. Okay. De hecho, eso es el problema actualmente con este tema, que ya se está vendiendo como si fuera una panacea, como si fuera una solución eficiente y rápido para lo que sea, cuando en realidad no. Solo se ha visto utilidad con evidencia científica en algunos casos en las que permite que personas que por quizás estos traumas que vivieron en Estados Unidos, la mayoría de las personas con estrés postraumático son veteranos de guerra. Pero en el resto del mundo sigue existiendo un montón de estrés postraumático por otras causas, digamos, por otras causas quizás más, incluso dentro del hogar, pudiéramos decir, otros tipos de violencia. Okay. Entonces, estas personas a veces pueden tener dificultad para tener este proceso de introspección sobre esas áreas de nuestra persona o de nuestra memoria, que pueden ser dolorosas, que pueden ser oscuras. Uh-huh. Entonces, el efecto transitorio de estas sustancias, como la psilocibina, que vienen los honguitos, como el LSD, que es una droga sintética, pudiesen facilitar ese proceso de introspección, pero el tratamiento como tal es el proceso psicoterapéutico, el sentarse a hablar de eso, analizarlo, quizás buscarle otra interpretación a lo que nos ocurrió y que de ahí se vea la mejoría y la curación. Okay. Pregunta, no, doctor Santiago. No la sustancia por sí sola. Ok. En caso de esa... antes de eso, Ámbar, perdón. Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo que contienen las sustancias psicodélicas para que nuestra audiencia pueda entender de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que contienen y cómo? La otra pregunta es cómo funciona en el cuerpo, en la mente. Son distintos tipos de componentes, pero en sí su función química o químicamente lo que nos da su efecto
es cómo influyen en nuestros canales de dopamina a nivel cerebral. Pero no es su efecto químico el que hace que se esté utilizando actualmente. Es más bien su efecto en cuanto podríamos decirlo, incluso psicodinámico, en cómo nosotros podemos aprovechar quizás la información que llegamos a obtener con el uso de esa sustancia. Okay. O sea, la sustancia, digamos, ya sea natural o sintética, ya sea el famoso sapo, el bufo, que está muy de moda ahora, o los honguitos con la psilocibina, lo que genera dentro de estos estudios que todavía se siguen realizando. O sea, todos sabemos que medicina 2 y 2 nunca van a ser 4. O sea, eso sigue siempre en proceso de estudio y de evaluación, ¿es correcto? Sí, exacto. Como tal, cambios químicos que nos ayuden no se han demostrado, sino es lo que se llega a obtener dentro de esa sesión, por decirle. Y esto ellos le llaman estados alterados de conciencia, que pudiese venir o que se puede configurar como con una sensación de bienestar, de plenitud, de comunión con el mundo. Eso le llaman sensación oceánica, o sea, como que uno flota dentro como si fuera uno con la realidad. Y esa experiencia per se puede considerar muy profunda, muy relevante, muy impactante. Hay muchas personas que dicen esto me cambió la vida, pero no necesariamente es así. El que se sienta tan intensa no implica que sea útil. Entonces, mira qué interesante. Que la gente pensaría que es lo contrario, pero qué interesante que tú das ese dato. No, eso va a depender a fin de cuentas de cada cómo organismo puedas integrar esa revelación que tuviste, si le quieres llamar así, o ese proceso introspectivo, el que tú lo puedas integrar. Eso te llevaría a tener cambios en tu vida, quizás modificar el cómo tú te estás comportando y que se vayan así resolviendo la situación X que tú quisieras tratar, pero no es como lo están ofreciendo en estos retiros de solución, un fin de semana en la playa. Solución rápida a tus problemas. No, que te vas a liberar del ego y que se te va a abrir el tercer ojo. Nada de eso. O sea, en realidad es que eso es, quien ofrece eso está vendiendo humo. No se ha visto en ningún lugar ningún tipo de evidencia que avale una dosis como un tratamiento. Más bien sería una herramienta que se puede usar en una sesión dentro de un tratamiento largo. Usted tiene que hacer su trabajo. Los honguitos le dan un empujoncito, pero no lo llevan a ningún sitio si usted no se mueve. Y Jorge, ¿funciona en todo el mundo? O sea, está comprobado que cualquier paciente con estrés postraumático que se someta a este tratamiento funciona el abrir esa ventana del tercer ojo y colaborar para dar información al psicoterapeuta de cómo yo me siento y hacer esas modificaciones para yo ser un mejor ser humano y vivir una vida relajada. Yo creo que la palabra clave sería pudiera. O pudiese funcionar. Y esto es algo que pasó ya hace más de un siglo con la hipnosis. La hipnosis en su momento demostró ser una herramienta muy útil dentro de los procesos psicoterapéuticos. En un estado de relajación y de concentración intensa, una persona podía visitar esos momentos que de otra manera tal vez no podía visitar y entonces llegar a una mejoría. El problema llegó igualito que con esta sustancia cuando se empezó a ofrecer como una solución que si tú quieres dejar de fumar, que si tú quieres dejar de comer chocolate, que si tú quieres dejar de pelear con los hijos, todo era la hipnosis. Entonces, así lo están promocionando. O sea, lo han promocionado como el famoso parche de nicotina. Que resuelve todos los problemas.
O sea, ese tiene otra función, pero no te lo ofrecen como que te va a resolver todo. Exactamente, pero sí, tú me entendiste. Como que, ok, tu vida está de esta forma, tú tienes estrés, un hongo te va a hacer feliz y todo va a desaparecer. Eso es lo que la gente está interpretando y por eso está consumiéndolo más. Sí, sí, y es que hay muchos que así lo están promocionando, pero la verdad es que no hay evidencia que sostenga eso. Pudiera ser una herramienta útil en las manos adecuadas, con el profesional adecuado, pero quienes están autorizados para dar para administrar estas sustancias, te hacen primero una evaluación, un diagnóstico, te van haciendo sesiones de preparación, qué tú quieres trabajar, qué vamos a abordar, qué se puede esperar de esa situación. Entonces te administran eso y ya de ahí vamos a integrar y más sesiones y qué viste y entonces se trabaja. No hay mejoría ni va a haber avance sin esfuerzo. Ahora, tiene que Eso trabajar. siempre va a depender de uno. Ahora bien, aquí la pregunta del millón. ¿Qué pasa con las letricas pequeñas que no lee todo el que se somete a este tratamiento por estarse llevando del vendedor de sueño, que valga la redundancia, le vende las sustancias? Y le vende un sueño. Puede ser riesgoso el no ver esas letritas porque no todo el mundo es apto para un tratamiento así. Hay personas que por infinidad de situaciones pueden tener cierta susceptibilidad en cuanto no solo lo emocional, sino lo mental, y que el utilizar este tipo de sustancias pudiera detonar crisis de ansiedad o episodios de ansiedad, de disregulación emocional e incluso de psicosis. Y en algunos casos pudiera ser hasta con síntomas persistentes. Una pregunta, doctor Santiago. ¿Este tratamiento tiene un periodo máximo de uso? No, más bien su utilidad es en cuanto a, digamos, a sesión. O sea, hemos llevado un avance, quizás aquí ya nos topamos con una pared, vamos a usar una administración en una sesión para esa situación en específico. Si más adelante se volviese a presentar con una situación distinta, se pudiese dar otra. No hay ni una cantidad mínima ni máxima que se pueda dar, todavía no se ha llegado como tal a ese tipo de información, más bien se está dando un uso por razón necesaria, por decirlo así. Ok. Wow, de interesante verdad. saber Es eso. muy interesante. Entonces, doctor... Ay, espérate, contraindicaciones para este tratamiento, Jorge. Dependería de la sustancia también, pero sobre todo estas susceptibilidades. Alguien que ya ha tenido un episodio psicótico anteriormente, sobre todo, o que tenga una carga genética importante para trastornos psicóticos como la esquizofrenia, no sería recomendable. Alguien que esté teniendo síntomas ansiosos intensos y que no esté llevando un tratamiento al respecto, pudiese detonar también una crisis intensa. Más que nada sería por el riesgo de la psicosis. Wow, de verdad. O sea que Es ya un ustedes medicamento saben, controlado, ¿eh? eso es algo que no se inventa, que está todavía en estudios, que está demostrado que puede ser utilizado y que ha funcionado en algunas personas bajo estricta supervisión médica de un doctor Especializado. preparado en el uso y consumo de esas sustancias y de la mano de la herramienta más importante cuando en temas de salud mental se trata, la psicoterapia. ¿Verdad, doctor? Totalmente, sí, Bueno, pues totalmente. muchísimas gracias, Doc, por habernos hablado sobre este tema demasiado interesante y controversial y nos vemos en la próxima. Chao. Un gusto como siempre, abrazos. Un abrazo. Bye. Vamos un momentito a publicidad y cuando regresemos de publicidad vamos a abrir los teléfonos para seguir compartiendo con ustedes y conocer si ustedes creen que el romanticismo está vivo o ha muerto. Ya volvemos.